Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo en este espacio que busca profundizar en las verdades de nuestra fe. Esas verdades que por lo general damos por sentado, pero que son importantes y vitales en el tema de nuestra fe, lo que creemos. Entonces, algo que usualmente hablamos hacemos referencia a Mateo capítulo 28, versículo 16, que habla sobre la gran comisión, esta gran comisión que Jesús nos da cuando Él está ya a punto de partir de esta tierra y nos dice que vayamos y hagamos discípulos a las diferentes naciones. Y por lo general, evidentemente ese es el contexto, se hace en función de las misiones, de esas barreras culturales que pudiéramos nosotros romper a través del evangelio y la evangelización. Pero pocas veces se hace énfasis en el discipulado familiar o el discipulado a nuestros hijos, que son en esencia la primera nación, entre comillas, que tenemos que nosotros conquistar, que es el corazón de ellos. Entonces, como usualmente no se suele hablar de ese discipulado como tal, esa intencionalidad del discipulado, yo tuve el privilegio de invitar al hermano Marcos Peña. Este hermano, aquellos que no lo conocen, que difícilmente, pero probablemente no lo conozca uno que otro, este hermano es parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista del Señor Bíblica. Jesucristo en República Dominicana. Él tiene él es líder de grupo de jóvenes, él es maestro de escuela dominical y evidentemente como es parte del equipo pastoral, también él predica en la iglesia. Él tiene estudios teológicos del Instituto Quisqueyano, Bíblico Quisqueyano. Él tiene una maestría en el Antiguo Testamento del Instituto Bíblico Logos y él imparte asimismo Antiguo Testamento a nivel de maestría en el Seminario Bautista Dominicano. Así que, mi querido hermano Marcos, bienvenido a Raíces. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Un placer, mi hermano, un placer, pero sencillamente déjame corregir algo. No tengo una maestría. Ok. Estudié un poco y tuve la oportunidad de dar clases también, pero no tengo maestría. Ok, perfecto. Bueno, entonces hacemos Así aclaración ahí, esa digo, fe de rata. sería fantástico obtener una así en segundos, pero la verdad es que no la tengo. Podemos pedir un milagro, el Señor puede hacer un milagro. No. Entonces, hermano, qué bueno tenerle aquí, qué bueno que usted está con nosotros en Raíces. Es un privilegio que esté aquí con nosotros porque usted nos adorna entre los invitados que tenemos. Gracias, mi hermano. Es un placer siempre servir al Señor donde quiera que exista esa posibilidad. El Señor conoce nuestra condición y es obvio que la gloria es de Él cuando sale cualquier cosa buena desde aquí. Sí, sin duda alguna. Entonces, el tema del discipulado familiar o a nuestros hijos es un tema que no suele mencionarse o si se menciona, se suele mencionar de manera superficial y no necesariamente se profundiza. Entonces, yo traigo a colación porque como Raíces busca profundizar en las verdades de la fe y esas verdades que damos por sentado, yo quisiera tratar ese tema del discipulado. Entonces, quizá pudiéramos iniciar, hermano, definiendo en qué consiste el discipulado familiar o a nuestros hijos. Bueno, yo creo que es preferible dar un paso atrás, más atrás todavía y hablar un poquito de lo que es el discipulado. Cuando uno habla de discipular, uno habla de hacer discípulos. Cierto. Y en la definición más simple que se puede dar, un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Cierto. Nosotros vemos al Señor Jesucristo como tomó a sus apóstoles, fueron sus discípulos y los enseñó no solamente dándole preceptos, sino también dándole ejemplo. Cierto. Cuando Él parte luego de la resurrección, esa es lo que se conoce como la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Mientras van, hagan discípulos. En otras palabras, prediquen del evangelio del reino, prediquen de Cristo, el Mesías, y modélenlo. Cierto. Entonces, a veces nos olvidamos que es precisamente esa la responsabilidad que como padres tenemos con nuestros hijos. Wow.
Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo ha sido la voluntad de Dios desde el inicio, que la instrucción religiosa, la instrucción espiritual sea recibido por las personas cuando son niños, dada por sus padres. Tenemos un Deuteronomio 4, tenemos el todavía más conocido Deuteronomio 6, enséñale estas cosas, habla desde el Señor, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por los caminos. Es todo el tiempo. Evidentemente esto no significa que uno se va a pasar sermoneando a sus hijos el día completo, porque eso no lo aguanta nadie. No, 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 no se complica, O sea, no, 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 mucho. no, no. Pero sí significa que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestras bocas y sobre todo en nuestras vidas. Okay. Por eso muchas veces le digo a hermanos que están muy involucrados en evangelizar y todo, asegúrate que antes de estar tan preocupado por evangelizar a los de afuera, tú has evangelizado a los de adentro. Wow. Los resultados no dependen de nosotros. Cierto. Nosotros no podemos convertir a nadie, eso lo hace el Espíritu de Dios. Cierto. Sin embargo, es interesante cómo Dios apoya su palabra y las estadísticas confirman que una gran parte, un alto porcentaje de cristianos conocieron a Cristo en sus hogares. Cierto. Discipulados, enseñados por sus padres. Wow. Así que el primer discipulado de todo siervo del Señor no está en la iglesia ni fuera de la iglesia, está dentro de su hogar. Cierto. Y es tan importante que un hombre que no maneja bien la situación en su familia está imposibilitado de ser pastor. Interesante eso Pablo lo plantea a Timoteo, en 1 Timoteo 3 como un requerimiento básico, un requisito para ser pastor. Tienes que tener a tus hijos en sujeción. Cierto, cierto. Entonces, en otras palabras, tienes que criar a tus hijos, como dice Efesios 6, de acuerdo a la disciplina e instrucción del Señor. Wow. Sin moverlos a ira, sin maltratarlos, pero al mismo tiempo siendo tiernamente firmes o firmemente tiernos. Okay. Y modelándole lo que le enseñamos. Yo estoy convencido, pero súper convencido, que muchos de los hijos de creyentes que se apartan del Señor y luego se rebelan, pero de una manera escandalosa, una gran mayoría, no todos, tiene que ver con la hipocresía que vieron en sus hogares, porque oían a sus padres diciendo una cosa y viviendo otra. Wow. Y eso es terrible. El Señor es lo primero, el Señor es lo primero. Y desde que pasa cualquier cosa, ya no voy a la iglesia, ya cancelo mis compromisos. Entonces, espérate, esto no cuadra. Wow. Lo dicho y lo hecho no cuadra. Wow. Entonces, esa palabrita que usted dijo de modelar y no necesariamente sermonear es clave, porque entonces se crea una dicotomía entre lo que yo estoy diciendo que debes hacer y lo que yo estoy practicando que no coincide, ¿cierto? Claro que sí. Y cuando eso sucede, entonces nosotros nos corremos el riesgo de crear hijos fariseos o, para que se entienda mejor, hijos hipócritas. Wow. Que aprenden las palabras y la terminología correcta, pero eso no afecta a sus vidas en nada. Wow. Eso es terrible. Difícil. ¿Por qué es terrible? Porque puedes ponerlos a ellos a perderse eternamente desde la sombra de un púlpito. Wow. Wow. Y el que se pierde loqueando por ahí, viviendo la vida loca, por lo menos cuando llegue va a decir yo me lo gané. Sí. Pero esos hijos que nosotros le traspasamos una cultura evangélica más que una vida cristocéntrica, a veces se pierden porque ellos sencillamente tienen una cultura. Eso no significa que necesariamente conocieron al Señor, ni nunca tuvieron un arrepentimiento, ni nunca entendieron que el mayor problema no era conductual, sino del corazón. Y nunca entregaron sus vidas a Cristo. Y estaban ahí, participaban en el coro y cantaban y tocaban y de todo. Es decir, que sus obras eran hipócritas, evidentemente, porque estaban básicamente complaciendo a papá o a mamá, o quizás por la presión de que papá y mamá tienen un cierto nivel de reconocimiento en la iglesia y yo por default tengo que asumir esa posición. Entonces, exacto. La pregunta que pudiera surgir entonces, ¿el discipulado en nuestros hijos, entonces, es un mandato de Dios o es algo que se infiere de la palabra? No, yo creo que es un mandato. Yo creo que, como decía,
desde el Pentateuco, nosotros vemos la orden que Dios da de instruir a nuestros hijos. El mismo Salmo 78 es un salmo donde tiene una porción amplia como de 8 versículos, donde habla de la importancia de que los padres traspasen a la siguiente generación las verdades, porque de lo contrario va a suceder como pasó en la vida del pueblo de Israel, que conociendo la verdad se apartaron tras sus propias ideas, tras sus propios pensamientos y rechazaron a Dios. Wow. Cuando nosotros avanzamos y llegamos al libro de Proverbios, nosotros vemos mandatos en el libro de Proverbios a instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, y de una manera intensa, cuando dice: no rehúses corregir al muchacho, no te hagas el loco, o cuando dice: corrige a tu hijo desde temprano y librarás su vida del Seol. No es solamente que lo vas a librar de una conducta peligrosa porque anda por caminos peligrosos, sino que posiblemente por tu predicación y tu ejemplo, él sea movido por el Espíritu de Dios a un arrepentimiento y conozca al Señor y sea librado de una condenación eterna. Wow. Y luego llegamos entonces al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una instrucción específica a los padres. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice claramente que debemos de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y luego en Colosenses 3 también lo repite. Así que Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no es una recomendación. Mira, sería bueno que ustedes le predicaran a sus hijos, si ustedes pueden. No, ese no es el tono en que la Escritura habla de la responsabilidad paterna. Wow. No. De hecho, mira qué interesante. Yo sé que a veces los silencios en las Escrituras se pueden prestar a especulación. Sí. Pero al mismo tiempo yo creo que hay imaginaciones razonables. Ok. Cuando al final de la conquista ya Josué ha introducido al pueblo en la tierra prometida y se está despidiendo de ellos. Y él le dice: ustedes tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Si ustedes quieren servir, lo decidan si van a servir a los de Egipto o los de aquí. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Uno asume que él no dijo antes de decir eso: espérate, ¿ustedes están dispuestos a servir al Señor? No, él asumió el rol de no solamente de cabeza del hogar, sino hasta de sacerdote de su familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. En lo que a mí respecta, toda mi familia aquí va a servir al Señor. Wow. Entonces, a veces nosotros compramos mucho esas influencias del mundo y tenemos en la casa un hijo de 16, 17 años que no se ha convertido. Y a la hora de que vamos a tener el tiempo de adoración familiar, él no quiere venir. Bueno, pero imagínate, yo no lo puedo obligar, porque entonces después lo que va a hacer es que se va a alejar del evangelio. No, es que esto no es que se va a alejar, lo que él haga, ese es su problema. En esta casa, bajo mi techo, yo soy el responsable de lo que aquí ocurre. Y en esta casa se adora al Señor. Pero él es inconverso. Todo lo que respire, alaba al Señor. ¿Él respira? Sí. Alaba al Señor. Que venga y que venga a alabar al Señor. Cuando él se independice, él hará lo que él entienda y yo soy limpio de esa sangre. Pero mientras está bajo mi jurisdicción, hay ciertos aspectos que son innegociables. Él va a ir a la iglesia. Y si tiene 20, vaya a la iglesia. Y si tiene 25, vaya a la iglesia. Y si no quiere ir, que se independice. Wow. Pero si está bajo mi jurisdicción, yo soy responsable. Así que no es una sugerencia. Dios va a demandar eso. Y nosotros lo vemos en el libro de Job. Dice que Job hacía sacrificio cada día y oraba por ellos. Y la idea en el original no es solamente que oraba por ellos, sino también que oraba con ellos. Wow. Por si acaso hicieron algo mal. Sí. Tremendo. Entonces, partiendo de esa realidad, estamos en una sociedad en donde la igualdad de roles se está proponiendo de una manera muy enfática, de manera tal que se está buscando o se propone desigualdades entre la pareja y que el hombre es tal y la mujer es tal. Ahora, la Biblia nos explica cuál de los dos padres se les ha encomendado esta labor de ser el discipulador o discipuladora de la familia. ¿Existe eso en la Biblia? Sí, claro que sí. La acción es una cosa, la responsabilidad es otra. Ok, importante. Ok, eso. sí. Muy importante. La acción debe ser realizada por papá y mamá. Ok.
De hecho, cuando vamos al libro de Proverbios otra vez, nosotros vemos instrucciones para el hijo. Hijo, obedece a tu padre, no deseche las instrucciones de tu madre. Cierto. O sea, el papel de la madre es importantísimo. Nosotros tenemos un caso en las escrituras del Nuevo Testamento como el de Timoteo. Timoteo tenía un papá inconverso. Sin embargo, su abuela y su mamá lo instruyeron y lo guiaron por los caminos del Señor y llegó a ser un siervo de Dios. Cierto. Pero es importante saber de quién es la responsabilidad final. Ok. Y la responsabilidad final es del cabeza de hogar. Una de las cosas que ocurre cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos los roles es que los hombres cristianos sienten a sentirse como, para que tú veas, yo soy la cabeza, como yo soy la autoridad. Y eso es un desconocimiento de todo lo que eso implica, porque es verdad. Es verdad que el padre, el esposo, es verdad. Y lo digo con toda la fuerza, aunque sea tan difícil de escuchar para muchos, porque la Biblia lo dice. El esposo, el padre, es la autoridad final en el hogar. Ok. Ahora bien, nosotros vivimos en una época que no solamente es alérgica al concepto de autoridad, sino que también enfatiza sobre todo los derechos, olvidándose de las responsabilidades. Eso es cierto. Tiene Muy derecho cierto. todo el mundo tiene derecho, hasta los animales. Sí, sí, sí. Pero Es cierto. ¿y las responsabilidades dónde están? Entonces, un asesino hay que tratarlo casi con cucharita. No, él faltó a su responsabilidad. Entonces, Cierto. por lo tanto, él tiene que tener otras cosas que no pueden ser derechos. Exacto. Entonces, ¿por qué me voy específicamente por ahí? Bueno, porque a quien Dios le va a reclamar al final por lo que ocurre en el hogar es al esposo, es al padre. No significa que es el único que tiene que hacerlo, pero el que traza las directrices de lo que ha de hacer es el padre. La madre pasa generalmente más tiempo con los hijos. Las madres tienden a ser más perspicaces, se dan cuenta de cosas que nosotros nos pasan por al lado y ni nos damos cuenta. Ay, Entonces, mi esposa. un hombre sabio, aunque tiene la autoridad, utiliza los mejores recursos del matrimonio. Claro. Y entonces aprovecha y escucha a su esposa. Muchas veces es nuestras esposas que nos van a decir, mira, hay que tener cuidado con fulanito, él está haciendo esto por tal cosa. No, ¿tú crees? Mi amor, sí. No, yo aquí soy que sé. No, escucha. Pero al final del día, a quien Dios le va a pedir cuentas es al Padre. Te voy a dar dos ejemplos. Ok. Primer ejemplo. En Efesios 6, capítulo 1, dice a los hijos que deben de obedecer a sus padres. La palabra que se utiliza ahí en el original es la palabra que significa progenitores. Luego de versículos 2 y 3 cita el quinto mandamiento diciendo honra a padre y madre. Evidentemente son los dos padres. Sin embargo, es interesante que cuando vamos a Efesios 4 dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, aunque en el español se traduce idéntico que en el versículo 1. Ahí sí. La palabra padres es diferente. Ahí la palabra padres varones masculinos. Okay. Ahí se refiere a nosotros. Wow. Y eso no significa que nosotros somos los que más lo provocamos y las madres no. No, eso uno deduce que es que uno tiene la principal responsabilidad. Okay. Ahora me voy a los orígenes. Desde el inicio, Dios dio la responsabilidad al hombre, el liderazgo. Adán le puso nombre a todos los animales cuando Eva todavía no estaba. ¿Cierto? Y luego crea a Eva y la crea como su ayuda idónea. Nosotros, los evangélicos, que nos dejamos permear por la filosofía del mundo, tú escuchas a gente reconocida diciendo que así como las esposas son ayudas idóneas del esposo, el esposo también es ayuda idónea de la mujer. Yo no he visto eso en ninguna parte de la escritura. Exacto. Sí, exactamente. Eso, de hecho, al contrario, dice, el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Cierto. Esto no la hace menor ni la hace inferior. Es un asunto de responsabilidad. Y la evidencia más grande es cuando la caída ocurre. ¿Quién es que peca primero? Todo el mundo sabe que fue Eva. Sí. Después Adán. ¿Qué sucede? Ambos pecan, ambos se avergüenzan, ambos se esconden.
Ambos hacen hojas de delantales y cuando Dios aparece en el huerto, no se dirige a ambos. Se dirige a Adán, ¿dónde ¿cierto? estás tú? Y yo no puedo evitar imaginarme, y esto es especulación obviamente, pero yo creo que tú me vas a entender. Yo no puedo imaginarme la escena a Adán saliendo de atrás de un árbol. Aquí estoy, Señor. Y Dios empieza a hablar con Adán. Y Adán, me lo imagino casi haciéndole seña a Eva, sal, porque tú y yo estamos metiendo el lío juntos. ¿Me entiendes? Bueno, O sea, pecamos los dos, y ahora a mí es que me a mí solo. estás diciendo. Pero es impresionante. Tú te vas a Génesis 3 y tú sabes lo que a mí me recuerda. A mí me recuerda cómo son los médicos en los Estados Unidos. Ajá. Tú sabes que aquí tú vas al ginecólogo con tu esposa y el médico se siente y habla con los dos y todo. Allá no, allá tú vas con tu esposa y si te dejan entrar, él es a la esposa que se dirige. Tú estás ahí, parece una figura decorativa. Sí, es Si cierto. tú preguntas y si es decente, te voltea y se dice y sigue hablando con la mujer. Es como ella es la paciente y con ella que yo tengo que hablar. Es cierto, es cierto. Bueno, pues así mismo que yo me imagino esa escena. ¿Por qué? ¿Y no era Eva responsable? Sí, la evidencia de que Eva era responsable es que ella también tiene sus consecuencias. Darás a luz con dolor. Cierto. Sin embargo, fíjate qué interesante. La caída de la raza humana no ocurre cuando Eva come del árbol. Ocurre cuando Adán come del árbol. Porque Wow. el representante federal de la raza humana no era Eva, era Adán. ¿De qué habla eso? De responsabilidad. Y la Cierto. muestra es que cuando vamos a Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, hoy no fue por una mujer, no, fue por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en ese contexto, ¿cómo se le denomina al Señor? El segundo Adán. Cierto. La cabeza representativa de la raza humana que por su acción nos hizo caer a todos. Y luego se levanta Cristo como la cabeza representativa de todos aquellos que le entregan sus vidas y representa la raza que ha sido justificada y que va a vivir eternamente con el Señor. Cierto. Y Eva es parte de todo eso, pero Eva no es la responsable. El responsable es el hombre. Así que cuando nosotros como padres decimos, yo escuché que yo soy la autoridad, sí, pero tú eres responsable, a ti que te van a pedir cuenta. Wow. Entonces, pero porque una de las cosas que a veces suelen darse en contextos de la fe es que somos a veces como muy teóricos con ese tipo de cosas. Entonces dejamos ese espacio gris para que la persona interprete. Entonces, ¿cómo se ve eso en un día a día? El hombre como responsable y la mujer interviniendo en el mismo discipulado. ¿Cómo se puede ver eso un día martes de noviembre? Ok. Papá y mamá tienen una buena comunicación. ¿Cierto? Y ellos están ambos involucrados en traspasar el glorioso evangelio que ellos conocieron a sus hijos. Y ellos hablan, mamá puede decir, estuve leyendo un libro, yo creo que sería buenísimo esto, tratarlo en el devocional. Y papá dice, ajá, ¿y de qué trata esto? Claro, vamos a hacerlo. O sea, se sobreentiende que él es la autoridad, pero no es que todo ahora, todo es, no hay que darle esa formalidad. No, Ok. es que por un lado mamá entienda que cualquier curso de acción de cierta trascendencia debe preguntar a papá y papá debe saber que él debe trazar ciertos parámetros. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Nosotros tuvimos 3 hijas. Mi esposa fue una mujer sabia, pero súper sabia. Yo doy gracias al Señor todavía hoy que hace 10 años que murió. ¿Cuánto tiempo? Hace 10 años que murió. Ok. Y yo hoy todavía doy gracias por el Señor haberme permitido 27 años de matrimonio con una sierva suya. Y ella marcó positivamente a mis hijas. Ella tenía muchísima sabiduría. Yo creo que fueron muchas las ocasiones en que llegaba un permiso con las hijas y yo, déjame hablar con tu mamá o déjame hablar con tu papá, dependiendo a quién se acercaran primero. Sí. Hablábamos y a veces yo estaba dispuesto a darlo y ella no quería. Y cuando yo escuchaba sus razones, yo creo que fueron mucho más las ocasiones en que cuando ella dio las razones, yo las vi claras. Y le dije, es verdad, es verdad. Y al final veníamos, no, mija, nosotros, porque ya yo la escuché y me convenció, cosa que yo no había visto, pero cuando la escuché, eso no tiene que ver nada, ni desdice de mi autoridad. No, la decisión final la tengo yo. La muestra es que recuerdo una ocasión
en que sucedió algo así y yo tenía ciertas razones específicas de por qué quería dar el permiso. Ujú. Ella no quería, me explicó sus razones, pero en esa ocasión yo dije, lo veo, pero creo que esto es más importante. Creo que en esta ocasión debemos darlo. Ok. Lo discutimos un rato, no nos pusimos de acuerdo y en un momento dije, ok, amor, ya lo hablamos y todo, no te preocupes, tranquila, yo voy a dar el permiso, pero, amor, tú no eres responsable. O sea, Wow. tranquila, tranquila, tú sabes que generalmente te oigo, pero en esta ocasión no puedo hacer lo que va en contra de lo que yo entiendo que es lo mejor. Órale al Ok. Señor que las cosas salgan bien. Wow. Entonces, bueno, está bien. Entonces, mira, nosotros decidimos que sí, que ustedes pueden ir. Yo no puedo ir. Yo te estoy dando el permiso. Tu mamá no quiere, pero yo te estoy dando. No, eso es una insensatez. Wow. Sí, porque eso envía una señal dicótoma también Claro, de de que no hay división. unión. De división. Y los hijos desde pequeños saben más de lo que los padres siempre. Yo digo que nosotros los padres siempre vamos detrás de los hijos. Cuando nosotros creemos que ya ellos son capaces de entender algo, hace tiempo que ya yo lo entendía. Eso es común. Sí, 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 sí. Eso me Eso pasa es a mí con común. mis hijas también. Sí. Entonces tú te das cuenta que te conocen a ti y conocen a tu mamá y saben qué permiso te piden a ti y qué permiso le piden a la mamá. Y Ah, saben ok. y Yo saben pensaba que qué era tema hablan solamente mis contigo hijas y solamente. no, no, Pensaba no, no, yo. no. No, 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 no. Ok. Esos son así todos, todos. Viene con un chip. Uy, y saben más de lo que uno piensa, se dan cuenta quién flaquea aquí, quién flaquea allí, y ellos explotan las debilidades. Por eso lo importante de siempre, antes de dar un permiso de algo trascendental, decir, habla con tu papá o habla con tu mamá. Si va donde ti, habla con tu mamá. Ah, pero mamá es la cabeza. No, la cabeza soy yo, pero nosotros somos un equipo y la opinión Wow. de ella es muy importante. Ok. Entonces tú hablas con su mamá y luego tu mamá y yo hablamos y decidimos y después le comunicamos la decisión. Tranquilo, ahí no hay poco margen para error. Ok, entonces partiendo de eso, estimado, ya vemos que hay como una estructura de la familia en donde hay roles definidos, donde el padre es quien asume la responsabilidad y digamos que la dirección general del discipulado y la mujer apoya entonces esta visión que tiene el que debe tener el hombre para discipular a los hijos. Ahora, Así es. ¿qué papel juega la iglesia en todo esto? Porque mi familia y yo no estamos aislados de la iglesia, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué papel juega la iglesia en todo esto? Lo pregunto por dos razones. Primero, porque somos parte de un cuerpo y segundo, porque en el tiempo en que yo crecía, cuando yo era más jovencito, era común ver que padres entregaban a la iglesia a los hijos para que la iglesia discipulara al hijo. Y no sé si responsable. ¿Cómo podemos hacer esa correlación de yo discipular a mis hijos y que la iglesia también forme parte de ese proceso de discipulado? Ok, es importante entender otra vez de quién es la responsabilidad del discipulado de los hijos. No es de la iglesia, es de los padres. Ok. Ahora, habiendo dicho esto, no debemos sacar malas conclusiones, porque ¿de quién es la responsabilidad de educar a los hijos? ¿De la escuela o de los padres? ¿De Los los padres? padres. Bueno, pero ellos reciben muchísimo en la escuela. Claro, nosotros delegamos esa función, porque la responsabilidad no se delega. Nosotros delegamos esa función y delegamos esa autoridad a ciertas instituciones para que nos ayuden. Si uno pierde de vista eso, entonces pierde de vista, todo se distorsiona. Como tú dices, hay padres que, pero que aquí en esta iglesia no disipulan a los niños. Bueno, puede ser que tú quieras que haya un programa más intencional y se puede pensar. Pero antes de tú quejarte así, la primera pregunta es, ¿y tú lo disipulas? Wow. No, porque se supone que la iglesia, no se supone que la iglesia, eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. No es a la iglesia que se le encarga discipular a los hijos, es a los padres. Ahora bien, habiendo dicho eso, también tengo que decir que esta verdad bíblica, fiel, real, puede llevarse a un extremo. Y ya aquí está hablando Marcos Peña como creyente personal. Ok. Esto puede llevarse al punto de no estar de acuerdo con que haya en las iglesias escuelas dominicales, Sí.
o cultos de jóvenes. O Porque iglesias esa es infantiles, exacto, pastor de jóvenes, etcétera. exacto, porque esa es la responsabilidad de los padres. Bueno, eso es verdad. Y nosotros no queremos quitarle la responsabilidad a los padres. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos con muchachos que de alguna otra manera están en nuestra iglesia y que tienen un padre inconverso o una madre inconversa? O que el padre o la madre no están cumpliendo su función. Bueno, ese es su problema, que la cumplan. Es verdad, que la cumplan. Pero eso significa que entonces nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, porque esa no es nuestra responsabilidad. No, si yo puedo ayudar en algo, yo ayudo, entendiendo que no es mi responsabilidad, es más bien una obra de ayuda. Pero yo lo que voy a perseguir no es crearle un ambiente cómico, cheverón, para que ellos se sientan bien en la iglesia. No, yo lo que voy a hacer es usar las oportunidades para también traspasar el evangelio. Y evidentemente voy a procurar que pueda ser hecho de una manera dinámica, sin rebajar las verdades ni lo sublime que el evangelio es. O sea, yo no voy a crear un programa para entretener a los niños ni a los jóvenes, para que no se aburran en la iglesia. No, no, eso no es. Si ellos se van a aburrir, que ellos se aburran porque no les interesa el evangelio, porque sus corazones son duros. Pero yo no voy a hacerle algo dinámico para entretenerlos y al mismo tiempo no les estoy traspasando nada. Sí, que eso es algo que también se da con cierta frecuencia en iglesias, que al crear programas de jóvenes o para niños y demás, se enfocan más en las cosas y no en el contenido de ellas. Exacto. Y entonces tenemos que hacer un programa que tenga luces, humo, cierto tipo de música, o etcétera, pero nos enfocamos tanto en eso que olvidamos para qué realmente estamos haciéndolo. Exacto. Que Nos es enfocamos darle en la apoyo forma. al papá y a la mamá, ¿cierto? Exacto. Nos enfocamos en la forma y nos olvidamos el fondo. Wow. Somos de apoyo a los padres. No es nuestra responsabilidad. Y ningún padre debe sentir que la iglesia es que debe discipular a sus hijos. No. Los padres son los que tienen que fajarse a discipular a sus hijos. Ok. Entonces, tomando eso en consideración, que ya vemos cómo la iglesia puede apoyarnos, cómo nosotros tenemos que discipular, ¿cuáles serían esos principios que debemos tomar en cuenta a la hora de discipular a nuestros hijos? Porque, como usted mencionó también, tampoco es la Universidad Ortiz Ventura, que es mi familia, para Ámbar y Coral, que son mis hijas. Es decir, no es que yo voy a hacer ahora un currículum con materia A, B, C y que tienes que pasar cierto curso X o Y. O sea, ¿cuál sería como el principio que pudiéramos implementar en nuestros discipulados familiares? Bueno, lo más importante es entender que nosotros no perseguimos una conducta, sino Wow, una transformación de corazón. clave eso. No es una Porque conducta. no vamos tras de una conducta, porque tú puedes conseguir tú sabes, hay diferentes personalidades de muchachos. Hay muchachos que tienen una personalidad muy fuerte y desde pequeño tú lidias muchísimo con ellos y te retan. Hay otros que dicen, ¿qué es lo que hay que hacer en esta casa para uno no tener problemas? Y ellos asumen todo. Esos son los que crecen y en la iglesia todo el mundo dice, óyeme, qué buen muchacho. Y cuando se independizan, parece que quieren recuperar todo el tiempo perdido y se alocan, se van al mundo. Y tú dices, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, no fue que pasó algo en su interior, fue que salió lo que había en su interior. Wow. Entonces, a veces nosotros estamos muy atentos a una conducta. No, nosotros queremos ver cambios de corazón. Y eso empieza desde pequeños, ayudando a nuestros hijos a conocerse a sí mismos y a conocer a Dios. Dios es un Dios santo, Dios aborrece el pecado y es el pecado lo que pone una enemistad entre nosotros y Dios. Ah, pues yo no voy a pecar. Eso es imposible porque nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nacemos con una naturaleza inclinada al pecado y eso es un problema serio y nadie lo puede resolver porque si lo pudieran resolver, Cristo no hubiera venido. Cierto. Así que una de las primeras cosas en el discipulado es crear en nuestros hijos el hábito de ser honestos y objetivos consigo mismos. Ok. Una meta en el hogar
debiera ser que todo el mundo pudiera hablar fácilmente de sus pecados y de sus errores, porque así como una familia nos ayudamos los unos a los otros. Tenemos el tiempo de adoración familiar, devocional familiar, altar familiar, como lo llamen, tiene muchísimos nombres, el nombre no Sí. importa, es lo que se hace ahí. Wow, qué bueno, leímos una porción y sabemos que uno de los hijos tiene problemas con esa área. Se habló de la mentira. Y una oportunidad. ¿Qué ustedes creen? Cómo esto los afecta a ustedes? ¿Ustedes creen que esto tiene que ver con ustedes o no? Puede ser que el hijo, que sí, yo sé que yo tengo esa tendencia, pero puede ser que él también esté opinando, sí, porque tal cosa. Bueno, pues el padre tiene que ser un poquito más incisivo. Amor, ¿y tú no tienes problema con la mentira? No. Digo, pues yo creo que lo está demostrando ahora mismo, porque ahora mismo tú estás mintiendo. Entonces, pastor, pero no lo vamos a avergonzar. No, estamos ahí en la familia, debemos acostumbrarnos a ventilar nuestras cosas tranquilos, ese misterio, esa privacidad. No, yo no digo afuera ni con otra gente, pero aquí estamos en la familia. Aquí, oye, una buena familia se ayudan los unos a los otros. Cierto. Y si nos ayudamos en los aspectos menos importantes, entonces lo más importante tenemos que ayudarnos. Wow. Así que es ayudar a nuestros hijos a entender que ellos están perdidos. Porque hasta que ellos no entiendan eso, ellos no van a querer buscar un salvador. Es ayudarles a ellos aún a entender por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué tú pecas? Mi amor, ¿por qué? Tú sabes que esto está mal, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué tú lo repites? Lo repites. Yo no sé, pero es que yo no sé, como que a mí se me olvida. No, mi amor, yo te voy a decir, porque yo sé, no porque alguien me lo dijo, sino porque yo también tengo otras áreas que son diferentes a las tuyas, que yo sé lo que es lo bueno y también hago lo malo. Ajá, papi. Wow. Sí, mi amor, sí, yo también. Pero precisamente por eso fue que Cristo tuvo que venir a librarnos, no solamente de la condenación de esos pecados, sino también de su poder en nuestras vidas. No nos ha librado de su presencia, pero olvídate, es por eso que tenemos que entregar nuestra vida a Él y pedirle perdón cada día, que su sangre es efectiva para perdonar todos los pecados y darnos entrada al Padre. Wow. Entonces, Sí. cuando tú ayudas a los niños a conocerse a sí mismos, entonces, si es una ayuda objetiva, ellos van a tener un fuerte sentido de necesidad. Wow. Y ahí es donde está el terreno blando y fértil para que la semilla germine. Cierto, cierto. Entonces, ahora, los escenarios que hemos planteado, aunque tocamos hace poco el tema de un hijo adulto, pero en esencia estamos tocando el tema desde perspectiva o asumiendo que los niños están a temprana edad. ¿Qué pasa si yo llego a la fe ahora? Mis hijos tienen ya edades de adolescentes o adultos, aunque están bajo mi techo. ¿Cómo yo inicio ese discipulado? Porque yo tengo ya 15 o 20 años con ellos viendo esta conducta inadecuada de parte mía, y ahora yo quiero enderezar esto. ¿Cómo yo puedo entonces iniciarme si ya mis hijos ya tienen una edad avanzada, donde ya no es lo mismo yo ponerlo de castigo 5 minutos en la esquina, sino que son castigos distintos? Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros tratar eso cuando ya no están en edad temprana? Ok, lo primero evidentemente es reunir a la familia y contarles cuán grandes cosas Cristo ha hecho en mi vida. Ok. Es testificarle lo que acaba de pasar. Ok, ellos te van a oír, algunos con gozo, otros con... Bueno, pero tú lo haces. Y ahí mismo, en esas mismas reuniones, en segundo lugar, no, puede haber muchísimas otras cosas, pero en segundo lugar, ese es el momento para pedirles perdón. Wow. Por no haberlos instruido como debías, por ignorancia, por desconocimiento y por tu propio pecado. Ya de ahí ellos se van a empezar a impactar, porque no es común ver a un padre pidiéndole perdón a sus hijos. Sí, es cierto. Entonces, tú atrapas sus corazones y posiblemente ellos se sientan, wow. Y lo tercero es decirle, luego de haberles pedido perdón y todo, eso significa, mis hijos, que en lo adelante algunas reglas aquí en la casa van a cambiar. Yo tengo un nuevo conocimiento, yo sé que lo he hecho mal, y entonces tú decir, mira, las nuevas reglas van a ser estas. Si es un niño si es un hijo de 15, 16 años, ya hay cosas que se debieron de hacer en la niñez que no se van a hacer ahora.
Ujú. pero eso no significa que no va a haber reglas en el hogar. Ok. O sea, no, o sea, de verdad, suponte, vamos a hacer la peor de las construcciones, vamos a hacer la peor de las construcciones. Voy a exagerar, me voy a ir al otro extremo. Ok. No, tu hijo no tiene 15, tu hijo tiene 18. Y tú eres el tipo de padre que mundano full, Sí, 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 sí. al punto de que tú fuiste que lo iniciaste en las relaciones con el sexo opuesto. Wow. Y ustedes se iban juntos y todo. Y ahora tú te conviertes. Entonces, ahí no solamente decirle lo que ha pasado, sino ahí tiene que pedirle perdón de todas las maneras habidas y por haber. O sea, mi hijo, yo te he hecho un daño. Él no lo va a entender, pero tú no tienes control de eso. Y al final, eso significa que algunas cosas van a cambiar aquí. Amor, yo entiendo, he entendido por la palabra de Dios que eso es pecaminoso. Yo sé que yo fui que te induje y que tú lo haces, pero yo no quiero que mientras tú estés bajo mi techo, no quiero que te emborraches, no quiero que andes por ahí teniendo relaciones con mujeres. Eso no significa que tú le vas a poner un servicio de espionaje. Quizá lo hace y tú no te enteras, pero con tu consentimiento no. Ok. O sea, si tú te enteras, entonces mira, mi hijo, te dije que esto, papi, pero yo soy un hombre. Bueno, mi hijo, si tú eres un hombre, entonces recuérdate, yo soy que te doy, te pago la universidad, la comida, la ropa. Entonces, tú tienes una edad de adulto, pero el hombre se sostiene. Yo no te estoy diciendo que te estoy sacando de la casa, ni mucho menos, pero yo quiero que tú entiendas que mientras estás bajo mi jurisdicción, tiene que ser bajo estas nuevas reglas, porque ya yo soy responsable ante Dios de lo que pasa en mi hogar. Entonces, tú tienes que someterte, y si no te sometes, entonces va a ser difícil que podamos seguir. Y si el muchacho sigue rebelde, 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 entonces quizá lo mejor es que uno mismo lo ayude a independizarse. Ok. No diga que lo botaste a la casa. No, 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 no. Ay, ay, ay. Mira, vamos a ayudarte, vamos a buscarte un apartamentico. ¿Tú sabes por qué? ¿Pero por qué? Bueno, mi amor, porque tú quieres vivir como adulto en mi casa. Entonces, tú me haces responsable a mí de tus pecados. Cuando tú te independiente, ya lo que tú hagas es el problema tuyo. Yo no puedo rendir cuentas ante Dios, ni soy responsable ante ti. Pero yo no puedo permitir que aquí en mi hogar tú estés viviendo como tú quieras, pecando y yo sabiéndolo. Wow. Porque yo soy responsable de lo que pasa bajo este techo. Wow. Entonces, mi Wow. recomendación es valora. Después, cuando tú te independices, tú vives como tú quieras. Me va a entristecer y no es que estoy a favor, pero ya tú vas a ser responsable de tu vida. Mientras tú estás bajo mi techo, yo soy responsable. Wow. Entonces, Es muy interesante porque es estableciendo, primero me llama mucha atención el tema de uno hacer la reunión, pedir perdón por lo que pasó y entonces plantearse un nuevo paradigma dentro de la familia que es el rol del padre que tiene que asumirlo. exactamente. Interesantísimo. Y estimado hermano, tomando ya, para así ir cerrando, ¿en algún momento termina el discipulado en nuestros hijos? Llega un punto cuando yo puedo decir, bueno, ya esto terminó, no tengo que seguir, o pudiera yo, aún después que se casaran, seguir discipulándolo de alguna manera, o no sé, termina ese Vamos a, discipulado. vamos a expresarlo de esta manera. Si entendemos como discipulado la oportunidad de traspasar no solamente enseñanza teórica, sino también vida, pues yo creo que nunca termina. Ok. Lo que significa es que cuando ellos salen de nuestros hogares, ya no son nuestra responsabilidad. Ok. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, cuando ellos salen de nuestros hogares, ya ellos no están obligados a obedecernos. Ellos están obligados a honrarnos. La honra de los hijos a los padres dura toda la vida. La Cierto. obediencia es hasta un momento, porque cuando ellos se independizan, cumplen Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya es una nueva familia. Y nosotros como padres no debemos estar interviniendo en los matrimonios de nuestros hijos. Claro. Pero hay una relación padre-hijo que permanece. Entonces,
¿Puedo yo a un hermano en la iglesia que lo veo haciendo algo no muy bien, acercarme y decirle, mi hermano, mira, perdóname, pero yo creo que quizás esto es más sabio o te va a beneficiar más? Y no lo puedo hacer con mis hijos, Claro. no en sus matrimonios, sino ellos personalmente. Ok. Entonces, mientras ellos mantengan la apertura, yo siempre voy a estar ahí para ellos y siempre voy a tener la posibilidad. A mí me Perfecto. encanta que de vez en cuando y de cuando en vez mis hijas me consultan y a veces los esposos de mis hijas me consultan. O sea, usted un buen suegro, entonces. Yo creo que sí, yo creo que sí, de verdad. Lo quieren, ¿Por lo qué quieren. razón? Sí, 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 sí. ¿Por qué razón? Porque yo no me meto y no me llaman. Ok. Mira, yo vivo en los últimos años, yo no te puedo decir a ti, quizás lo que yo más he hecho en los últimos años, entre todas las cosas ministeriales, quizás lo que más he hecho es enseñar acerca de crianza de los hijos, Wow. hablar de familia y todo, pero dentro de la familia eso es quizás lo que más he hecho. Y aún así, cuando están mis nietos en casa con sus padres, yo puedo ver cosas que yo la haría de otra manera y yo no salgo de que, no, yo no opino. Yo no opino. Si veo algo ya serio, yo después a mi hija le digo, amor, ¿te puedo decir algo de fulanito o fulanita? Sí, papi. Mira, vi esto. Me parece que tienen que darle importancia y manejarlo de esta manera para que no suceda todo y aquello. Pero tú sabes eso, yo te lo digo y ustedes lo hablan y lo consideran. Al final ustedes son los que van a decidir qué es lo que van a hacer. Eso es lo más que yo llego. Ok. Yo no ando metiéndome. Wow. Es decir, que No, es más una labor de consultor, exacto, de de, consejería, de porque ya yo no consejería. soy autoridad. Wow. Porque no están bajo el techo. Sí, ya la Exacto, no, responsabilidad salió y entonces ya, ya yo paso a ser un consultor y no un responsable de estas exacto, vidas que Dios me ha dado. exacto. Mis hijas ahora mismo tienen una cabeza, su esposo, Wow. así. Tremendo, tremendo, hermano. Y de verdad que tenerle ha sido un privilegio. Pero voy a hacer esto por primera vez en Raíces. ¿Qué libro pudiera usted recomendar, hermano, para los padres que nos están viendo ahora, que ellos puedan acceder a él y puedan tener, porque Marcos Peña está aquí ahora, pero no está todos los días disponible? Entonces, ¿qué libro pudiera recomendar para que los padres aprendan a darse ese proceso de discipulado, de cómo armar todo esto en su familia? Hay un libro que de verdad, yo pienso que si uno lo lee y se apropia de una gran parte de él, mira, de verdad, es el libro Pastoreando el corazón de nuestros hijos o Cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, de Ted Tripp. Tremendo libro. Excelente, excelente. Ese libro hasta es un poco deprimente, porque cuando uno lo lee se da cuenta de lo mal que uno lo ha hecho. Sí, se da cuenta que uno ha estado ejerciendo una paternidad cultural más que bíblica. Sí, sí, es cierto, es Sí, cierto. sí, Así que muy buen libro, creo que sí. sí. Lo vamos a poner aquí abajo para que las personas Excelente, puedan acceder a excelente. él. Y mi querido hermano, de verdad, muchísimas gracias por estar en Raíces. Un placer, de Eh, verdad que sí. para mí es un privilegio tenerle y como le digo a todos los invitados, usted tiene que volver. Eso está hablado ya, eso no es que ya. No, está bien, tú sabes que con tiempo todo se puede. De Con verdad, tiempo todo hermano. se puede. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a Un ustedes placer, que Josías. están mirando. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Nos vemos en la próxima entrega de Raíces. Hasta la próxima. Bye, bye.